La semana pasada, en una conferencia de prensa, y de hecho, ante la pregunta que le hizo RPP al ministro de Economía y Finanzas sobre la situación o el futuro, en todo caso, de esta empresa estatal petrolera, el ministro tuvo una... no sé si un anuncio, ¿no? o un comentario, pero él hablaba básicamente de una reestructuración financiera a Petroperú. ¿De qué se trata? Vamos a regresar a las palabras textuales del ministro de Economía y Finanzas. No estamos trabajando bajo el escenario de que se requiera ponerle más recursos a Petroperú. Que lo que estamos evaluando nosotros es un proceso de reestructuración de Petroperú que incluye, hemos estado justamente reunidos con el señor ministro de Energía y Minas hace 2 semanas, me parece que ha sido, para el tema de acelerar todo el proceso de la elección del oficial a cargo de la transformación de la empresa, para poder hacer justamente una serie de reducciones en personal y hacer que la empresa opere de una forma más eficiente. Pero además también estamos viendo la posibilidad de hacer una reestructuración financiera, no un salvataje, sino una reestructuración financiera que permita que la empresa pueda afrontar mejor los flujos de pagos que tiene mientras va desarrollando, digamos, la capacidad productiva, que lo está haciendo de una forma importante de un lado, y también va aumentando su capacidad y su esfuerzo de ventas, que es obviamente lo que finalmente importa, cuánto vende la empresa, de cara a que eso le permita generar una rentabilidad que permita repagar las obligaciones que tiene la empresa. Muy bien, lo que dice el ministro de Economía y Finanzas en esta conferencia de prensa brindada la semana pasada es que no se trata de un salvataje, no sabemos si esto es un juego de palabras, pero hoy vamos a conversar con José Mantilla, expresidente de Perupetro, para un poco analizar algo que recuerdo cuando lo entrevistamos, señor Mantilla, fue de las preguntas que le hicimos, ¿no? ¿Cuál va a ser el futuro de Petroperú? ¿Va a necesitar nuevamente un salvataje, una inyección financiera? ¿Cuál es el panorama actual? Hola Valeria, ¿cómo estás? Nuevamente muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, en la última entrevista, tu última pregunta fue si Petroperú iba a necesitar dinero, algún tipo de salvataje, y la verdad que no hay que ser un especialista en finanzas para darse cuenta que con los resultados que acababan de exponer, es necesario una inyección de dinero, un salvataje. Mira, con cualquier nombre que le quieran poner, el hecho es que necesita dinero. Es impensable que una empresa que tiene un déficit de casi 2.500 o 2.000 millones de dólares en capital de trabajo esté pensando en ampliar su participación de mercado. Cuando para ampliar la participación de mercado, tú lo que necesitas es capital de trabajo. Es impensable poder cubrir deudas con las obligaciones que tienes con los bancos, los créditos sindicados, si tus resultados en los 2 últimos años son casi de 2.000 millones de dólares también. Entonces, ¿cómo pensar que una empresa de cualquier rubro, no es porque se trate de Petroperú, pueda cumplir con sus obligaciones económicas y con ganar más mercado? Lo único que se requiere es dinero. Ahora, reestructuración financiera, salvataje. Alguien en la calle dirá, ok, pero, o sea, no me quiero confundir, ¿no? Quiero que el Ejecutivo sea bastante claro. Es una inyección de plata, es perdonarle ciertas deudas, es que el Estado asuma las deudas que se tenía porque ya en años anteriores había inyección financiera. O sea, hay un juego de palabras que no termina de ser claro con la población. O sea, a mí me parece muy peligroso que se esté usando, digamos, algunos términos a ver, que sea muy lejano al tema de la transparencia, señor Mantilla. Sí, mira, creo que una de las características que ha tenido la dirección de Petroperú es que no han sido claros. Era incomprensible realmente de que el presidente del directorio esté mostrando los resultados al primer trimestre y sigue insistiendo que a fin de año los resultados iban a ser en azul. Entonces uno se queda pensando, ¿qué es lo que pasa? ¿Es que acaso viven ellos en un mundo paralelo donde todos los economistas, todos los especialistas están alertando, están prendiendo las luces rojas, pero ellos dicen que no, que todo va bien, que no van a necesitar más dinero, que van a ampliar su participación de mercado? Entonces son cosas
que no se entienden. Y no solamente queda ahí, sino queda luego los mismos mensajes van hacia el ministro, hacia el premier. Yo también recuerdo que le preguntaban al premier anterior si iba a necesitar otra inyección de dinero y decía que no, que definitivamente no necesitaban más dinero, que ellos se reúnen todos los meses con Petroperú y les exponen de manera muy clara cuál va a ser el seguimiento que le están dando a la empresa. Entonces son cosas que uno se queda pensando y dice, no entendemos. La verdad es esta, nuevamente, de que con ese déficit de capital de trabajo, con esas deudas que tiene la empresa, definitivamente, como quieran llamarlo, lo que se requiere es dinero. Podría ser de que nuevamente el MEF, nuevamente, capitalice deuda, a fin de mes tenía que pagar. ¿A qué se refiere usted con capitalizar deuda? O sea, sí quisiera como que estos conceptos no queden en la nebulosa y que la audiencia sí pueda entender qué entendemos por capitalizar deuda. Es decir, el Banco de la Nación, el MEF, le habían hecho préstamos a Petroperú. Llega el momento que tienen que pagar, no tienen dinero para pagar en cash, ¿no? Para hacer el desembolso, toma Banco de la Nación, toma MEF, acá te devuelvo el dinero. Como no hay ese dinero, la salida es, ok, hacemos un aporte de capital. Y se acabó. Quiere decir como que la participación del MEF se incrementa porque ha ingresado más dinero a la compañía. Eso es algo totalmente regular en las empresas, ¿no? Pero acá la cosa es que se están acostumbrando a que todo ese tipo de compromisos no lo asume Petroperú y lo termina asumiendo el Estado a través del Banco de la Nación, a través del MEF. Es decir, es dinero de todos los peruanos. Ok, deberíamos entender eso cuando el ministro habla de reestructuración financiera. Me imagino que eso es lo que quiere decir, pero también hay algo, ¿no? Hay obligaciones con bonistas, hay obligaciones con bancos del extranjero, que a ellos sí no se les puede decir eso, ¿sí? A fines de mes se tenía que pagar aproximadamente 170 millones de dólares por concepto de intereses, de créditos sindicados y bancos. No sabemos, no hay ninguna información si realmente se ha cumplido con esa obligación, pero de todas maneras, eso sí es dinero que tiene que salir a las cuentas de estos señores en el extranjero. Entonces, pero la preocupación es esa. Yo creo que uno de los grandes problemas, y me voy a atrever a decir, es la irresponsabilidad de estos señores de no tomar el toro por las astas. Vamos, no necesitabas tener los estados financieros auditados por la compañía, esta especialista, por Price, para empezar a tomar acción. Tú sabías lo que se viene. Sabes, en esa exposición de resultados del primer trimestre, sin ser los estados financieros auditados, sabes cómo está viniendo la ola. Entonces hay que tomar acción. Se necesita tomar acción, pero de manera real. Una reestructuración real, donde lo primero que hay que cambiar, Valeria, es la dirección de la empresa. De hecho, dentro del documento de Price, dice acá, ¿no? En Junta General de Accionistas, con fecha 26 de junio de 2025, se aprobó que a través de Petroperú se manifieste el apoyo financiero que los accionistas brindarían a la compañía en caso fuera necesario. Claro, en otras palabras dice, mira, la única salida es que se le haga nuevamente otro préstamo, porque por sus propios medios la compañía no va a poder seguir adelante. Porque el único accionista de Petroperú es el Estado, ¿no? Es el Estado. Y cada vez la situación se vuelve más crítica, cada vez hay incumplimiento con los proveedores locales, con los proveedores de crudo. Señor Mantilla, lo que hace entonces este estado financiero auditado por Price es poner como en blanco y negro sobre la mesa lo que ya sabíamos que se estaba viniendo. ¿Sí? Ya no hay nada que discutir. Ya no hay demora, ¿no? ¿Sí? En tener un informe. Sí, los informes auditados generalmente, ¿no?, son por esa fecha, sí, pero vamos, nuevamente, es responsabilidad
es parte del liderazgo de las empresas tomar acción cuando tú ves que las cosas no están viniendo bien y no estar en un estado negacionista que tú lo has visto. ¿A ti cuántas veces te han dicho, no vamos a necesitar más dinero, no necesitamos más inyección de dinero? De la refinería Talara. Sí, la refinería Talara no está funcionando como todo el mundo pensó, ha tenido muchos problemas. Y yo creo que algo que también falta capitalizar en la empresa es transparencia. Si no hay transparencia en la empresa y las cosas empiezan a salir porque se filtran y son temas críticos como los problemas que había en la refinería, Ajá. como estas cosas, estas deudas, realmente es difícil. Por eso yo digo, hay que tomar el toro por las astas y hay que hacer una reestructuración total, no solamente económica. ¿Por dónde debería ir esa reestructuración? Primero, un cambio en la dirección. No se puede tener la misma dirección personas que aparentemente no son conscientes de la situación, porque nuevamente niegan y niegan la situación, niegan lo evidente y esperan que estemos en estas condiciones para empezar a reunirse con los ministros, a tomar este tipo de reuniones, el ministro que dice sí pero no. Entonces realmente eso complica la situación. ¿Cuál debería ser la posición de dos ministerios que en este caso, señor Mantilla, son claves? El Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas. ¿Cuál debería ser la posición de ambas carteras frente a una situación que, de acuerdo a las luces que brinda este estado financiero auditado, pues para nadie cabe duda, ¿no? Sí. Pero yo creo que no queda solamente en los dos ministerios. El problema viene desde la presidencia. Acá el liderazgo tiene que ser desde la presidenta. Yo estoy convencido que a la presidenta le llegan mensajes que no son verdaderos, le llegan mensajes que no son correctos, porque de lo contrario se deberían de estar tomando acciones y hay que tener ministros que sean capaces de hablar claramente, firmemente a la presidenta, decirle cuál es la realidad de las cosas. Es indudable, la presidenta tiene una tendencia nacionalista, es indudable, está bien, pero hasta los nacionalistas tratan de salvar las empresas y para eso hay que hacer operaciones profundas. ¿Cuál ha sido el temor? O sea, uno podría estar escuchando esta entrevista y se preguntaría, señor Mantilla, si sabíamos que la situación de Petroperú estaba mal hace tiempo, así es, que la situación de Talara no iba a ser suficiente como para salvar la situación financiera de Petroperú, pese a los discursos que trataban de convencer lo contrario a la población, frente a una ola de varios gremios diciendo no podemos darle un sol más a Petroperú, o sea, la Cámara de Comercio de Lima, CONFIEP, Sociedad Nacional de gremios del sector industrial, etcétera. ¿Por qué cuesta tanto a las autoridades reconocer eso? La verdad que es algo que no se entiende. Miren, yo estoy convencido de que Petroperú va a continuar. No va a haber ningún gobierno que se atreva ¿Por qué? a privatizarlo. Porque todos los políticos terminan pensando en el costo político de esas decisiones. Bueno, pero si es así... pesa más que estar alimentando... Bueno, lo vemos, mira cuántos años ya y viene esto así. Pero bueno, si se quiere salvar a Petroperú, es bueno también que un país tenga su empresa estatal, pero que sea manejada bien, pues, no, adecuadamente. O sea, la empresa estatal no puede ser manejada por personas que son unos improvisados, donde tan solo ven aparentemente, tienen objetivos personales, objetivos políticos. De esa forma, ninguna empresa sale adelante. ¿Sí? Ninguna empresa sale adelante. Lo que se tiene que hacer nuevamente, que yo estoy convencido, es vamos, sentémonos todos y veamos qué vamos a hacer, porque estos señores necesitan entrar a cuidados intensivos y a una operación a pecho abierto, como se dice. Pero se tiene que hacer, tiene que haber un plan. No solamente es decir, nos gustaría hacer esto o se va a hacer eso, sino quién y cuándo.
Y estos recortes, estaba viendo un informe en el comercio, ¿no? De recortar ciertos beneficios, por ejemplo, en temas de salud, atención médica, de movilidad, incluso con los trabajadores, que incluso se hablaba de una reunión. ¿Esto sirve? Mira, ¿de una manera para darle cierto oxígeno? Yo creería, ojo, que ese tipo de acciones no es para tratar de ayudar a salvar la empresa, sino ese tipo de acciones es porque, como se dice, ya están con la soga al cuello, no tienen plata. No tienen plata. No están pagando a los proveedores de crudo. ¿Sí? Los proveedores de crudo les quieren pagar después de 4 meses. Los señores que están en Talara, que son los proveedores naturales de la refinería, les quieren pagar a los 4 meses. La asociación, ahí la Cámara de Comercio de Talara, han expresado su preocupación, se están quedando sin capital de trabajo. Con los productores de crudo hay un gran problema, porque si el cliente único, casi el monopolio, digamos, en la compra, les va a pagar después de 4 meses, ellos tienen que pagar cada 15 días las regalías. Sí o sí, tienen que pagar regalías a Perú Petro. El Estado no cumple por un lado y el otro lado, Perú Petro simplemente cumple con su obligación de cobrar las regalías. Entonces, es una situación bastante compleja, pero que si no hay el liderazgo debido, esto va a continuar. Y lo otro, sí, hay que tener bien claro, como me dijo un amigo especialista en el tema financiero, cuando tú le debes $1 millón al banco, tú tienes un problema. Pero cuando tú le tienes 3.000, 1.000, 1.500 millones de dólares de deuda al banco, el banco es el que tiene el problema. Entonces, los bancos, te aseguro que también estarán dispuestos a sentarse a ver cómo solucionamos esto. Exacto. Porque a ellos no les interesa tener una refinería o un terminal. No, ellos van a querer recuperar su dinero. Claro. ¿Sí? Pero nuevamente, ¿no? A mí me pareció muy bueno. Pepe, cuando tú le debes al banco 3.000 millones, es el banco el que tiene el problema. Entonces, yo creo que va a haber voluntad de parte de ellos también de tratar de sentarse a ver la mejor solución. Pero vamos, no esperemos a fin de año, claro, no esperemos otros estados financieros auditados, ya sabemos. Creo que con esto ya es, o sea, nos abrieron los ojos. Ya está todo dicho. Exacto. Ahora, señor Mantilla, Mantilla, ya está todo dicho hace tiempo, Valeria. La pregunta que le hacía en la entrevista pasada era si necesitaba Petroperú una inyección, un salvataje, un apoyo económico. Y claramente lo que ha anunciado el MEF es que sí, necesita o anuncia una reestructuración financiera sin que esto signifique un salvataje, siendo textuales con lo que ha dicho el MEF. Mi pregunta ahora es, ¿cuántos salvatajes necesita Petroperú? ¿Con uno es suficiente? Eso se tiene que... Mira, para empezar, el déficit de capital de trabajo es 2.000 millones de dólares. ¿Cómo se le estaría dando esa inyección de dinero de 2.000 millones de dólares? Eso tienen que juntarse todos para ver cómo va a ser esa reestructuración. ¿Sí? ¿Y dónde sale la plata? No puedes pensar en cuando yo escucho, no, vamos a pasar de 25 a 30%, y digo, ¿estos señores realmente no están pisando tierra? Sí, no tienen dinero para pagar proveedores, no tienen en riesgo los proveedores también internacionales de crudo y están pensando ampliar el mercado. Realmente no los entiendo. Lo otro también, que hay que tener mucho cuidado, justamente evidencia de que por qué se cuestiona de que Petroperú entre al upstream. El upstream es una actividad dentro de la industria de petróleo que requiere muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Las principales las compañías petroleras, simplemente no de excelencia, pero que funcionan bien. Por ejemplo, cuando hay caídas del precio del petróleo, o las mineras cuando cae el precio de los minerales, lo primero que hacen es suspenden inversiones. Acá el precio del crudo se puede venir abajo y siguen pensando en las inversiones, o sea, para ellos no pasa nada. ¿Por qué? ¿Acaso será porque están acostumbrados de que van a mirar al MEF a decir, oye, necesito más plata? Eso se tiene que acabar.
si no se acaba eso, si no se pone el parche, esto va a ser insostenible. Ya para cerrar, señor Mantilla, lo cierto es que se está negociando con dos empresas para reactivar el lote 192. ¿Cómo usted analiza esta situación? Porque probablemente se cierre el contrato quizá pronto. Sí, bueno, definitivamente lo que se está esperando en estos momentos, la expectativa es que Petroperú consiga el socio que se requiere. Yo he estado estos meses en Perú Petro y lo que dejé trabajándose, y entiendo que la nueva dirección ha continuado, es en mejorar ese reglamento de calificación de contratistas. Claro. Petroperú, con la lección aprendida que tiene en estos momentos, me imagino, no sé con quiénes estarán negociando, pero me imagino que con las lecciones aprendidas que ha tenido con Altamesa, está preocupándose en tener un contratista, un operador realmente sólido. Exacto, robusto, ¿no? Financieramente. Sería el colmo que nuevamente nos presenten una empresa donde hay dudas de su capacidad económica, de su capacidad financiera. Y ahí también una cuota de responsabilidad o de rol, más que responsabilidad de Perú Petro. Por eso digo, ojalá que Perú Petro ya tenga el nuevo reglamento de calificación, ¿sí?, que tenía muchas oportunidades de mejora. Había muchas oportunidades de mejora en ese reglamento. Con ese reglamento, por ejemplo, fue calificado Altamesa, entonces por eso es que vinieron una serie de cuestionamientos, ¿no? Entonces, ojalá que eso ya esté claro, ese nuevo reglamento ya esté funcionando y realmente sirva como un reglamento que realmente va a poder calificar de manera adecuada si es que esta empresa futura contratista que nos va a presentar Petroperú es una empresa que realmente es la que tiene que ser. Siempre han hablado los señores de Petroperú de que están las grandes empresas transnacionales interesadas. Ojalá sea así. ¿Sí? Siempre lo han dicho, siempre los he escuchado a ustedes. No, las empresas, y el ministro también, empresas del primer nivel están interesadas en ser socios de Petroperú. Lo veremos, ¿no? Ojalá, porque ya tuvimos 2 eventos. La licitación en mayo del lote 64, desierto. La licitación del 192, el 13 de junio, desierto. Ahora que es negociación directa, ¿sí?, ahora sí, realmente sería injustificable de que no nos presenten a un